Vale, vamos a desgranar esto, porque hoy tenemos sobre la mesa un material que sinceramente produce una mezcla de asombro, de gratitud profunda y, bueno, ¿por qué no decirlo?, de bastante vértigo. Desde luego es que no es para menos. Ya, para quienes nos acompañan habitualmente en este análisis a fondo, hoy llegamos a una verdadera cumbre. Vamos a adentrarnos en los extractos del tercer volumen de una trilogía literaria fascinante, Conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsch. Y digo que da vértigo porque si en el primer libro exploramos las verdades más personales. Y en el segundo las globales, claro. Exacto. Pues este tercer volumen nos lanza sin paracaídas directamente a las verdades universales. O sea, desentrañamos los misterios de la ilusión del tiempo, la verdadera naturaleza del alma frente a la muerte, la existencia de civilizaciones avanzadas y, quizá lo más sobrecogedor, el sentido último del sufrimiento. Y tal contextualizar la magnitud de estas ideas antes de arrancar, porque lo que resulta fascinante aquí es que este texto no pretende ser un cierre dogmático ni el final de una doctrina, es exactamente lo contrario. Un nuevo comienzo. Eso es, se presenta como un nuevo comienzo para la comprensión humana, estructura una cosmología donde la humanidad está invitada a pasar de su infancia espiritual a una etapa de madurez. Ahora bien, antes de sumergirnos de lleno, creo que es crucial hacer una pequeña aclaración analítica. Sí, por favor, adelante con eso. Para quienes escuchan, es muy importante saber que las ideas presentadas en estas fuentes desafían profundamente muchos dogmas religiosos tradicionales, nuestras concepciones más arraigadas sobre el bien y el mal, e incluso las estructuras sociales actuales. Totalmente. Así que nuestro objetivo hoy es exponer y analizar este texto de manera puramente imparcial. No estamos adoptando posturas a favor ni en contra de estas filosofías, sino, diseccionando la información para comprender qué propone el autor y por qué resulta tan intelectual y espiritualmente provocador. Exactamente. Es un ejercicio de apertura mental total. Y, a ver, para empezar a estirar un poco esa mente, el texto nos plantea un concepto que lo cambia absolutamente todo. El tiempo. El gran tema. Sí, porque en las fuentes, la idea tradicional del tiempo lineal directamente se desmorona. Me resulta alucinante la propuesta de que el pasado, el presente y el futuro están ocurriendo simultáneamente. Pensar que todo es una hora eterno y que el tiempo es solo una herramienta, la verdad te deja a cuadros. Ya. Pero claro, para ser sincero, cuesta un poco visualizarlo en el día a día. Es normal, porque nuestra mente física no está diseñada para procesar la simultaneidad. Para explicar esto, el texto utiliza una analogía brillante que llama la parábola de la roca. ¿Ah, sí? Esa es buenísima. Sí. Imagina que vas paseando por la montaña y observas una gran roca desde la distancia. Parece completamente sólida, pesada, inmóvil. Da la sensación de ser permanente y estática. Pero si te acercas con un microscopio de altísima potencia y observas esa misma roca a nivel submolecular, Ves que está todo moviéndose, claro. efectivamente, ves que en realidad es un universo de partículas, electrones y protones moviéndose a velocidades increíbles. Así describe el texto al tiempo. Es literalmente el microscopio del alma. ¡Qué metáfora tan potente! ¿Verdad que sí? En la realidad macro todo es uno y todo está sucediendo a la vez, o sea, la roca simplemente es. Pero el alma humana, para poder comprender y experimentar cada matiz de esa inmensidad, utiliza la ilusión del tiempo para fragmentar los eventos. Es decir, que si no fragmentamos la experiencia nos volveríamos locos. Es como si necesitáramos esa ilusión de antes y después para procesar la realidad paso a paso, en vez de, no sé, ver todos los fotogramas de una película a la vez. Exacto. Y si el tiempo es solo una herramienta que usamos, eso nos da un poder tremendo sobre cómo construimos nuestra realidad. De hecho, el texto menciona algo sobre cómo vivimos al revés con esto del paradigma de la creación, lo de ser, hacer y tener. A mí eso me rompió los esquemas por completo. ¿Cómo funciona esa inversión exactamente? Pues este es uno de los puntos más aplicables del libro, y fíjate que conecta directamente con conceptos que autores como Louise Hay han explorado muchísimo sobre la creación de la realidad desde el estado de consciencia. Ah, Louise Hay, claro. Sí, porque socialmente operamos bajo el paradigma de tener, hacer y luego ser. Por ejemplo, alguien que quiere un ascenso en el trabajo o comprarse una casa más grande. Su pensamiento suele ser, si logro tener más dinero o ese puesto, podré hacer cosas más relajantes o viajar y entonces, por fin, podré ser feliz. Lo típico, vaya. Condicionar la felicidad a la meta. Justo. Pero el universo, según estas fuentes,
no produce el ser a partir del tener. Funciona al revés. Primero, uno debe elegir ser eso que busca. Ser pacífico, ser abundante, ser feliz en este preciso momento. O sea, encarnar el estado primero. En el mundo físico. Como resultado natural de esas acciones impulsadas por una conciencia elevada, uno terminará por tener las cosas que inicialmente deseaba. Es una reestructuración completa. Básicamente nos dice que la felicidad no es la línea de meta, sino la línea de salida. Es fascinante. Y fíjate que si cambiamos esa forma de ver nuestra vida diaria, el libro también le da la vuelta por completo a cómo entendemos nuestro propio cuerpo. Un cambio radical, sí. Siempre he pensado, y creo que la inmensa mayoría lo hacemos, que mi cuerpo es una especie de envase, una vasija que lleva el alma dentro. Pero el texto afirma que no es así, que es el alma la que contiene al cuerpo. Exacto. Lo compara con un aura gigante. El alma es inmensa, es energía pura y expansiva, y es ella la que envuelve y sostiene a la materia física, no al revés. Y eso explica lo que dicen las fuentes sobre el sueño. Claro. Porque siempre había dado por sentado que dormimos porque el cuerpo físico se agota, los músculos se cansan y, bueno, necesitamos recargar la batería biológica. Pero el texto dice que no, que en realidad es el alma la que se agota. Sí, la densidad de este plano. Eso es. La pesadez y las limitaciones de estar comprimida en la experiencia física son tan abrumadoras que el alma necesita literalmente soltar el cuerpo a diario. Es decir, deja caer el cuerpo en la cama para salir, rejuvenecer, experimentar su libertad natural, su ligereza, y luego a la mañana siguiente vuelve a ponérselo. Así es. Desde esta perspectiva analítica, el sueño es la necesidad imperiosa de libertad del alma, no la necesidad de descanso del cuerpo. Y si llevamos esa línea de pensamiento hasta su conclusión lógica, nos topamos de frente con el gran tabú, la muerte. Vale, vamos a detenernos ahí un segundo porque quiero que vayamos con pies de plomo con esto. Entiendo que si el sueño es soltar el cuerpo un rato, la muerte sería soltarlo del todo. Pero para la mente humana, la pérdida de un ser querido es devastadora. ¿Cómo reconcilia el texto esa filosofía cósmica con el dolor real de la muerte? Lo hace cambiando el paradigma de raíz. Desde esta perspectiva cosmológica, la muerte sencillamente no existe. Ya. Es solo un cambio de forma. Utiliza una analogía muy clara. Es como cuando el agua se calienta y se convierte en vapor. Sigue siendo agua, pero en un estado diferente. El alma abandona definitivamente el cuerpo físico cuando ese vehículo ya no le sirve para su evolución. Entiendo. Y lo que plantea sobre qué sucede inmediatamente al morir es profundísimo. En ese nuevo estado de conciencia, al no haber la densidad del cuerpo físico, no hay un retraso temporal entre el pensamiento y la creación. El alma experimenta instantáneamente exactamente lo que espera o cree que va a experimentar. O sea que nuestra mente crea nuestra propia realidad en el más allá al instante. Pero, espera, si no hay muerte en el sentido tradicional, ¿qué pasa con todo ese concepto del cielo y el infierno con el que gran parte del mundo crece? Pues ahí está la clave del asunto. Si un alma parte con pensamientos incontrolados, llenos de culpa, de miedo, o creyendo firmemente que merece un castigo, creará instantáneamente y habitará su propio infierno o purgatorio. Madre mía. Pero el texto subraya de forma muy clara que este estado es puramente temporal. Dura única y exclusivamente hasta que el alma decide cambiar sus pensamientos, perdonarse y despertar. Por otro lado, si el alma crea conscientemente y espera amor, experimenta lo que llamaríamos cielo. Frena un segundo, porque el texto también menciona que después de eso el alma puede elegir fundirse con la conciencia colectiva o el nirvana. ¿Qué significa exactamente fundirse con la conciencia colectiva? Porque suena un poco a que perdemos nuestra identidad individual, ¿no? Es una duda muy común al leer estas fuentes. Para entenderlo de forma sencilla, imagina una gota de agua que cae al océano. Vale. La gota no se destruye ni deja de existir. Al contrario, se expande y se convierte en todo el océano. Conserva su esencia, pero ahora tiene la fuerza y la inmensidad del todo. Experimenta la unidad total. Qué bonito. Y lo más disruptivo que argumenta el texto en este punto es que no hay un juez implacable esperándonos. No hay un castigo divino ni la figura de un diablo. De hecho, sostiene que el diablo fue inventado por el ser humano para controlar a las masas a través del miedo. Qué fuerte. Y que cualquier castigo tras la muerte es puramente una autoimposición basada en la ilusión humana de la culpa. Es una píldora difícil de tragar. Por un lado, es tremendamente liberador,
Pero por otro lado da un poco de vértigo, porque significa que el 100% de la responsabilidad recae en nosotros mismos. No hay a quien echarle la culpa. Exactamente. Y hablando de responsabilidad, de evolución y de expandir la conciencia, al leer estas fuentes no pude evitar pensar en el universo entero. Así que tengo que hacerte esta pregunta tal cual me surgió. ¿Tú crees que realmente hay civilizaciones más evolucionadas que la nuestra ahí fuera? Si nos basamos estrictamente en lo que dictan los textos que estamos analizando, la respuesta es un rotundo sí. ¡Wow! El libro confirma la existencia de miles de civilizaciones avanzadas en el universo y, para poner nuestra situación en perspectiva, describe a la raza humana actual como primitiva. Tela. Utiliza una metáfora muy visual. Dice que en términos de evolución cósmica, la humanidad apenas está en la yarda 12. Estamos en nuestra más tierna infancia evolutiva. En la yarda 12, vaya mazazo al ego humano. Nos creemos el ombligo del universo y resulta que apenas estamos aprendiendo a gatear. Me intriga muchísimo cómo operan entonces estos seres muy evolucionados a los que el texto llama SME, cómo viven realmente. Los SME basan toda su existencia y la estructura de sus sociedades en dos principios rectores que para ellos son absolutos. El primero es, todos somos uno. Y el segundo es, hay suficiente. ¡Qué barbaridad! Claro, si lo piensas, estos dos pilares erradican de un plumazo el 90% de los conflictos humanos, que suelen basarse en la separación y en la escasez. Efectivamente. Y las fuentes dan detalles fascinantes de cómo se traduce eso en la práctica, porque suenan literalmente a utopía. Los SME no usan dinero en absoluto. Comparten de manera equitativa todos los recursos de su planeta. El texto dice que no tienen siquiera conceptos lingüísticos para mío o tuyo. Eso es un salto evolutivo enorme. Totalmente. Es una sociedad sin propiedad privada, pero no desde la carencia o, no sé, un comunismo forzado, sino desde una abundancia absoluta. Tampoco tienen gobiernos jerárquicos ni sistemas de leyes complejos llenos de lagunas. Solo operan a través de acuerdos mutuos fundamentados en tres cosas: honestidad, conocimiento y responsabilidad. Es una forma muy práctica de verlo, la verdad. No necesitan regulación extrema porque la conciencia dicta la norma. Y si nos fijamos en su tecnología, la diferencia con nosotros es aún más abismal. Cuéntame. No queman combustibles fósiles, no destruyen su propio entorno para sobrevivir. Entienden también la física del universo que dominan lo que el autor llama el viaje submolecular. Espera, viaje submolecular. ¿Estamos hablando de teletransporte estilo Star Trek? ¿O de qué se trata exactamente? Se parece bastante al concepto de Star Trek, sí. Significa que no necesitan construir naves espaciales gigantescas de metal que consumen energía destructiva. Al comprender que todo es energía y dominarla a nivel cuántico, pueden desintegrar su forma física en un punto y ensamblarla en otro lugar del cosmos. ¡Qué pasada! Pero la clave de la tecnología de los SME no es su capacidad técnica, sino su nivel de conciencia. Hay un punto sobre ellos que desafía el núcleo mismo de nuestro instinto de supervivencia. Un SME jamás atacaría, lastimaría o mataría a otro ser, bajo ninguna circunstancia. Me vas a perdonar, pero eso es fortísimo para nuestra mente. Ni siquiera en defensa propia. ¿Qué pasa si su vida está en peligro inminente? Ni siquiera entonces. Y la razón es pura lógica desde su nivel de conciencia. Como entienden tan profundamente el principio de que todos somos uno, si alguien los ataca, no ven a un enemigo exterior, ven al atacante como una parte herida, confundida o enferma de sí mismos. Claro. Además, como tienen un conocimiento absoluto y práctico de que la muerte no existe, saben que dejar su cuerpo físico por un ataque no es el final de su existencia en absoluto. Simplemente retiran su alma del cuerpo. Exacto. Retiran su alma de esa forma física y continúan su camino. Para ellos, responder a la violencia con más violencia sería tan absurdo como usar tu mano derecha para amputarte tu propia mano izquierda porque te duele. Lo verían como un acto de demencia absoluta. Uf. Eso me deja totalmente sin aliento. Y fíjate, esto me lleva a la pregunta del millón, la que creo que cualquiera que nos escuche se estará haciendo ahora mismo. Eso de que todos somos uno, ¿cómo se aplica cuando alguien te hace daño aquí, en la Tierra? Porque en la teoría cósmica suena precioso, pero en la práctica humana el dolor, la traición, el sufrimiento, son muy reales. Desde luego. Es la paradoja central de la experiencia humana.
Y es aquí donde el texto ofrece una perspectiva que conecta muchísimo con las ideas de Viktor Frankl, sobre encontrar un sentido profundo incluso en el sufrimiento más extremo. ¿Cómo aborda el libro esta cuestión del dolor que nos causan otros? Lo hace con una historia que para mí es de las cosas más conmovedoras de toda la trilogía. Es la parábola de la pequeña alma y el sol. De verdad que cuesta un poco leerla sin emocionarse. Es muy profunda, sí. La historia cuenta que, en el reino absoluto, había una pequeña alma que quería saber cómo se sentía el concepto del perdón. Quería experimentarlo de verdad, en sus propias carnes. Pero claro, en ese reino espiritual todo es perfecto, todo es amor incondicional. No había absolutamente nadie a quien perdonar. Todo era luz. Exacto. Entonces, otra alma, a la que llaman el alma amistosa, se acerca y se ofrece voluntariamente para ayudarla. Le dice, mira, yo bajaré mi vibración, encarnaré contigo en la tierra y te haré algo terrible, te haré algo imperdonable, solo por amor, para que tú puedas tener la experiencia física de elegir el perdón. ¡Qué sacrificio! Sí, pero la única condición que pone esta alma amistosa es desgarradora. Le dice a la pequeña alma, en el momento en que yo te golpee y te aniquile, por favor recuerda quién soy realmente, porque si no, los dos nos perderemos en la ilusión. Es una alegoría hermosísima y muy potente. Si analizamos las implicaciones críticas de esta parábola, desmonta por completo nuestra percepción del victimismo. En el reino absoluto, argumenta el texto, no existe el bien ni el mal de forma objetiva. Claro, son construcciones. Exactamente. El mal es una construcción relativa y totalmente necesaria para que exista la experiencia humana. Las fuentes señalan, curiosamente, un juego de palabras en inglés que es muy revelador. La palabra mal, evil, es simplemente la palabra vivir, live, escrita al revés. Qué curioso. Sí, es la vida moviéndose en la polaridad opuesta para crear contexto. No puedes conocer el calor si nunca has experimentado el frío. No puedes experimentar la luz si no hay una sombra. Entonces, según esta visión, ese jefe tóxico que te amarga la existencia, esa ruptura dolorosa o esa persona que te hizo un daño tremendo, no son un castigo del universo ni simple mala suerte. Son almas que pactaron con nosotros antes de nacer. Pactaron lastimarnos para obligarnos a crecer, para darnos la oportunidad de evolucionar espiritualmente. Es decir, las personas que más daño nos hacen son, a nivel del alma, nuestros más grandes maestros. Exactamente. Exige un nivel de conciencia muy elevado, que es muy similar al estado de observación desapegada que fomenta Eckhart Tolle. Esa capacidad de poder mirar a quien te hiere profundamente y no ver a un monstruo, sino ver el pacto secreto de las almas. Es un concepto que, si la humanidad lograra asimilarlo en su totalidad, erradicaría el odio del mundo de la noche a la mañana. Transforma por completo el papel de víctima en el de un creador empoderado. Es fascinante. Totalmente. Y esto estructura la conclusión lógica de todo este denso y riquísimo material que hemos analizado hoy. A través de este viaje por las verdades universales, las fuentes nos llevan a redefinir el concepto supremo de la divinidad. A ver, cuéntame eso. Que Dios no es una persona imponente que se sienta en un trono en las nubes a juzgar, a anotar pecados y a castigar. La premisa final es que Dios es un proceso. Es el proceso constante, incesante e infinito de creación y experimentación, en el que toda la humanidad, cada individuo, participa activamente a cada segundo. Somos parte del engranaje. Así es. Este libro, analizado en profundidad, no marca el final de una búsqueda espiritual donde ya tienes todas las respuestas, sino el inicio de una evolución verdaderamente consciente. Invita a la humanidad a dejar de ser víctimas pasivas de las circunstancias para convertirse en co-creadores activos del universo. Me parece un cierre espectacular. Fíjate que al reflexionar sobre todo este viaje a través de los 3 libros y llegar a estas fuentes, la sensación que me queda es de un asombro total. Es recordar esa cita fundamental que atraviesa todos los textos, la de que Dios siempre nos está hablando. Constantemente. Constantemente, ¿sí? No hace falta esperar a ver zarzas ardientes. Habla a través de la letra de una canción en la radio justo cuando la necesitas, de los colores de una pintura, del consejo inesperado de un amigo o de esa intuición profunda que te da un vuelco en el estómago. La comunicación nunca se detiene. Así que después de todo este análisis, la pregunta ya no es ¿a quién le habla Dios? La verdadera pregunta es
¿Quién escucha? Es una gran pregunta para dejar resonando. Y para quienes nos escuchan y buscan llevar todo esto a su realidad actual, me gustaría dejar una última reflexión provocativa extraída directamente de las advertencias más serias de estos textos. Adelante. El libro advierte que la raza humana actual se encuentra en un punto crítico. Posee una tecnología que ha superado peligrosamente su evolución espiritual. Y esta combinación, o sea, tener un poder tecnológico inmenso sin la conciencia colectiva de que todos somos uno, es letal, Una bomba de relojería. literalmente. Las fuentes mencionan que este escenario no es nuevo. Afirman que ya causó la autodestrucción de sociedades humanas antiguas muy avanzadas, evocando directamente el mito de la Atlántida. Así que la inquietud que queda flotando sobre la mesa es muy clara. ¿Aprenderá la humanidad actual a alinear su vertiginoso progreso tecnológico con ese principio innegable de unidad? ¿O repetirá ciega y sistemáticamente el ciclo de aniquilación de sus ancestros? Es una reflexión que pone los pelos de punta y que sin duda nos deja muchísima tarea para darle una vuelta y meditar más allá de este espacio. Ha sido un análisis verdaderamente transformador, muy intenso y muy profundo. Muchas gracias por acompañarnos a desgranar este inmenso viaje por las fuentes. Gracias a ti. Ha sido un auténtico privilegio poder meter el bisturí en estos conceptos tan complejos y enriquecedores. Hasta nuestra próxima exploración detallada, sigan cuestionando lo que dan por sentado, sigan observando su entorno y, sobre todo, sigan escuchando.